El explorador cultural los invita a bucear en un mar de expresiones. El programa de hoy es para nosotros una verdadera celebración. Estamos cumpliendo 10 años y a la vez cumpliendo un sueño, que es dialogar con la escritora, traductora, profesora de literatura argentina, viuda de Jorge Luis Borges, la señora María Kodama, nuestra invitada de este mediodía. Gracias, María, por venir. Muy bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poder comunicarme con ustedes y con la gente que escucha el programa de ustedes, que espero sea mucha. Gracias. Hay mucho, ¿no?, por celebrar este 2014 para seguir honrando a Jorge Luis Borges. Ante todo porque en octubre se abren las puertas de este laberinto construido en la finca Los Álamos en la provincia de Mendoza. Y por otro lado porque la Fundación Internacional que usted ha creado y preside está transitando un tiempo, creo, de intensa actividad en materia de divulgación. Sí, trabajamos mucho. Justamente ahora, en una semana más, va a venir un profesor de México que va a hacer la presentación de un libro que es una conferencia que él encontró en Texas, en Austin, dada por Borges sobre Quijote. Y se hizo con eso un libro que se llama mi amigo Quijote. Sí. Y es muy lindo. Está hecho artesanalmente por dos muchachos que son argentinos, pero que hace muchísimos años viven en España, en Madrid, y que tienen un lugar muy bonito en el que dan conferencias y es un pequeño museo y hacen además ediciones así artesanales. Una de las actividades tantas de las que propone, sí, ¿no?, la Fundación, que en la segunda parte de nuestro encuentro la voy a invitar a conversar y explorar. Bueno. El laberinto, decíamos, es noticia en este tiempo en Buenos Aires, porque en el Malva la verdad que se está presentando, la última función es mañana, ya para ir agendando, una película documental llamada Jardín de Sueños, Fascinación, Obra y Escape del laberinto de Borges, de Alejo Yael y Javier Tanoira, que forma parte, decía, de la agenda cultural de la ciudad, porque a pedido del público se han programado nuevas funciones. Una película que testimonia no solo la fascinación de Borges por el laberinto, ¿no?, que es eje fundamental en su obra, sino también su idea y su construcción. La de este laberinto que queremos conocer, cómo se concretó el poder realizarlo. Eso fue una sorpresa para mí lindísima, porque Borges tenía una amiga muy querida, que es justamente la tía de Camilito Aldao, que es gracias a quien se pudo hacer el primer laberinto en Mendoza, que era Susana Bombal. Entonces ella le presentó a un señor que trabajaba en el British Council, Randall Coate, y es cuando este hombre vuelve a Inglaterra, se convierte en un hacedor de laberintos. Ha hecho laberintos para castillos, para palacios. Y un día, después que Borges había partido, recibo un regalo de este señor, que es el dibujo del laberinto en el que están todos los símbolos de Borges y en el que tiene la forma de un libro abierto y en el que está, por ejemplo, el reloj de arena, está el bastón y además están también el inicial de mi apellido. Entonces es una cosa así, que él reúne todas las cosas así de Borges en ese laberinto. O sea que es una idea muy, muy maravillosa, interesante. Y bueno, yo durante 10 años con Carlitos Taís y Camilito Aldao intentamos hacerlo en Buenos Aires, pero hace muchos años desgraciadamente no pudimos, y a raíz de eso se hizo primero en Mendoza, en San Rafael, y después yo tuve la suerte de poder hacer en Venecia, en la isla San Giorgio, y después se hizo en el Tigre, y ahora, bueno, quizá, no sé, en algún momento quizás se haga en Buenos Aires y en Islandia, y me calmo. Bueno, Randall Coate en el documental expresa que es el laberinto más inusual que él ha dibujado para el hombre más inusual que conoció. Sí, eran muy amigos y charlaban mucho cuando él estuvo acá en Buenos Aires, ¿no? Trabajaba en el British Council en ese momento. Susana, usted la referencia recién señalando a Susana Bombal, que justamente su sobrino, que también lo conoció a Borges porque compartían en esta finca muchos veranos que Borges
pasaba allí, era un especialista en literatura inglesa. Eso es tal vez lo que lo sedujo a Borges para visitar tanto ese lugar que también brillaba en cuanto al arte, a los conciertos. Era una especie de casa como la de Silvino Campo, ¿no? Exacto. Imagino. Sí, y ella era una mujer muy, muy culta y hablaba un inglés maravilloso y bueno, muchas veces íbamos con Borges a comer a su casa, vivía en Callao y Vicente López. Sí. Y bueno, y era realmente maravilloso. Tenía una hermana que se llamaba Chichi, o la llamaban Chichi, que era pero re optimista y con una fuerza también muy, muy especial, ¿no? Y yo tenía mucho cariño también. Pensaba, María, en la dificultad que implicó hacer este laberinto, porque así como lo contamos ahora, que se hizo el dibujo, llegó a Buenos Aires, se ejecutó, recorrió un camino intenso para poder realmente realizarse, ¿no? Sí. Que el documental lo expresa maravillosamente, y yo le decía antes de comenzar este encuentro, a mí me ha generado una emoción y conmoción ver lo que esos 4 amigos, entre ellos Camilo, vivieron y trabajaron para lograrlo. Fantástico. Es algo increíble de imaginar. Sí. Porque incluso las plantas, pensaba que lo conforman, no se conseguían, decían ellos, ni aunque hubiéramos tenido el dinero. Sí, no, era muy complicado todo. Y además toda esa tormenta, cuando, bueno, que cayeron las piedras que parecían pelotas de tenis, inmensas. Sí. Y la lucha y cómo se mojaban y sacaban las fotos que están en el documental. Es todo el esfuerzo de todo un grupo para sacar adelante un sueño, y eso es maravilloso, ¿no? En octubre va a estar abierto a la comunidad este laberinto. ¿Se podrá visitar si uno viaja a la provincia de Mendoza? Sí, yo creo que sí, porque el propósito es ese, ¿no? Hacerlo, digamos, público, ¿no? Pero no sé, yo no he hablado ahora con ellos, pero supongo que sí, que inicialmente ese era el proyecto. Incluso ellos pensaban hacer como una pasarela, porque lógicamente para poder ver el dibujo hay que verlo desde arriba. Claro. Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en la isla San Giorgio. Uno desde la biblioteca del Palacio de la Fundación Chini, entonces uno ve bien el dibujo, ¿no es cierto? Porque si uno está abajo, claro, no lo ve. No se puede apreciar. ¿Y el de Tigre apreciar. ¿Cómo es? Y el de Tigre es igual, es el mismo, porque vamos repitiendo el mismo. Y ahora, bueno, cuando yo lo vi estaban recién plantadas, pero supongo que ahora habrán crecido. Tengo que ir un día de estos antes de que empiece el frío, a visitarlo. Nos queda de pronto, como decíamos, ya poder disfrutar parte de este laberinto viendo el documental, claro, que hasta mañana, inclusive domingo, a las 6 de la tarde en el Malva se va a proyectar, sí, ¿no? Sí, que es lindísimo verlo. Vale la pena. Sí, yo creo que sí. Y el laberinto, María, el laberinto que era para Borges el símbolo, ¿no?, de la vida misma, ¿era uno de sus, tal vez, amores infantiles que él traslada a la literatura? Bueno, yo creo que sí, a él lo intrigaba siempre la idea del laberinto, y recuerdo que él me contaba que cuando era muy chico, el padre lo llevaba a la Biblioteca Nacional de la calle de México. Sí. Y como él era muy chico, no podía pedir libros, no llegaba, parece que los libros estaban al alcance de la mano, cosa que hoy no puede ser porque desaparecen, ¿no? Sí. Entonces él sacaba una enciclopedia, y sacó una enciclopedia que tenía justamente el laberinto. Entonces el laberinto de Creta. Claro, entonces él llevaba, después me contaba, una lupa para ver si podía ver en el centro del laberinto al Minotauro. Lo buscaba, sí. Así que, claro, y además él fue criado no con cuentos infantiles, como él decía, los cuentos infantiles son la perdición de las personas. Claro, porque él leía cuentos de adultos le leían lo que estaban leyendo, y aprendió a leer con cuentos de adultos. ¿Recuerda el primer libro que le acercaron a él? Que bueno, en este caso no era entonces de literatura infantil. ¿Cuál fue el primer libro? El cuento que él leyó y que después tradujo era El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Y entonces tal es así que, por ejemplo, él tendría 10 años cuando lo publicaron, y todo el mundo creía que era el padre de él que lo había publicado, que lo había traducido, y no era él que había hecho la traducción, porque él nació hablando las dos lenguas. Las dos lenguas. Claro. Y usted también, María, a temprana edad se introdujo en el universo de la literatura, que no era literatura para la infancia. No, sí, también lo mismo. Nada de literatura para la infancia. No leía. El único libro que realmente uno se pregunta a veces si es para la infancia, yo quedé muy marcada porque me fascinó, sí. Alicia en el País de las Maravillas.
pero que uno se pregunta si es realmente un libro para la infancia, claro, ¿no? Pero es fantástico porque despierta toda una cosa de imaginación que es realmente fascinante, ¿no? A mí me sedujo para siempre ese libro. ¿Y qué libros, María, usted recuerda que leyó a temprana edad? Bueno, yo leí eso, leía todo lo que caía en mis manos. ¿Y comprendía siendo tan chiquita? No, a veces no comprendía nada, pero yo recuerdo, hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo que tendría, yo no sé, era muy chica, tendría, pongamos 10 años, sí, una cosa así, 11, no recuerdo exactamente. Y leí Las ruinas circulares, que sigue siendo mi cuento preferido. Ajá. No entendí nada, pero cuando yo leí Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, yo dije, ¿qué es esto? Y quedé así fascinada. Leí todo, no entendí nada, pero era un ritmo, algo que me atrajo, me sigue atrayendo y sigue siendo mi cuento preferido. Y la fundación la tengo gracias a ese cuento preferido. ¿Por qué? Esta es otra historia. Pero es divino, la verdad que una cosa divina. Y me fascinó cuando leí en un diálogo que Borges hizo con Victorio Ocampo, sí, que ahora tradujeron al francés, para el que yo hice un prólogo. Fue fantástico porque él le cuenta a Victorio Ocampo que dice, bueno, si es una casa que tiene una escalera y un jardín, ahí es una casa en la calle Anchorena, y es allí donde yo escribí Las ruinas circulares. Dice, y nunca en mi vida yo pude volver a sentir un cuento como ese. Para mí todo el mundo que me rodeaba durante el día era ilusorio, y yo solo vivía para escribir ese cuento. La intensidad con que yo escribí ese cuento nunca más se dio en mi vida. Y yo creo que esa intensidad es lo que yo sentí, porque yo no lo entendía racionalmente. Claro. De algún modo esa intensidad es la que yo sentí que me atrajo para toda mi vida. Impresionante. Es muy impresionante, eso sí, es fascinante. Y María, usted leía mucho a Borges. A su temprana edad, ¿le leían historias y cuentos? ¿Esta narración oral que tanto se sugiere hoy para los chicos? No, era yo la que tenía que leer. Además yo, digamos, a la hora de la siesta, mi abuela pretendía que yo durmiera la siesta, y cuando yo me abrazaba, entonces cuando yo sentía su respiración así de persona dormida, sí, como una anguila me escabullía, iba y subía una escalera porque sabía que los libros que no podía leer estaban en los últimos estantes. Eso es porque no se podían leer, ¿no estaban todavía permitidos por la edad? Y seguro, sí. Además yo los leía, no entendía nada, no veía nada anormal. Cuando uno es una persona muy inocente, es una criatura, no ve todo lo que un adulto ve en una lectura, es otra historia. ¿Y no pedía ayuda a los mayores para entender ciertos textos que a usted le inquietaban? No, luego de pronto yo pedí que me enseñaran a buscar en un diccionario, porque yo me di cuenta que yo había palabras que no entendía, y no entendía el sentido, no entendía las palabras. Sí. Entonces mi abuela dijo, ¿para qué? Cuando crezcas. Y mi padre me enseñó. Entonces yo ya tenía la libertad del libre acceso a través de los diccionarios. Tampoco era lo que entendía en ese momento, sí, lo que después entendí, pero era fascinante para mí ese descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pensaba en el Quijote, ¿no? ¿Cuántos niños, tal vez de 7 o 8 años, muchos artistas, han manifestado que el Quijote ha sido la primera obra que han leído? Claro, porque es un libro de aventuras, y aventuras, sí, muchas disparatadas, ¿no? Y eso divierte a un chico. Sí. Y pienso siempre también cuánto tiene que ver el bagaje cultural, la formación en la casa, el acompañamiento, ¿no? Para que uno después sea un buen lector. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque, digamos, la primera educación no es el colegio enseña, la escuela enseña a escribir, a leer, a hacer las cuentas, pero digamos que la formación, la real educación se da a través de los padres, ¿no? Y si no, los padres no importa, bueno, no importa, después ya crecen así, ya es inútil, ¿no? ¿Una buena experiencia en la escuela para usted y para Jorge Luis Borges? Yo me divertía muchísimo, sí, a mí me encantaba. Sí. Porque muchos niños hoy de pronto pueden manifestar no estar motivados o aburrirse cuando ya tienen, ¿no? Esta lectoescritura tan desarrollada. Y en el caso de Jorge Luis Borges y usted, que ya venían leyendo y escribiendo, por ahí no había mucho incentivo. No, pero yo me divertía porque, no sé, el hecho de estar ahí en la escuela, de estar con otros chicos, todo eso me divertía. Ajá. Sí. Y para Borges también, una buena experiencia. Sí, fue una linda experiencia. Sí, él fue tardíamente porque tenía profesores en la casa, así que la escuela primaria fue, digamos, un poco tardía para él, ¿no? Para estar así con otros chicos. Claro. Pero luego se divertía también.
Y el laberinto lo recuperamos porque decíamos que, el laberinto de Creta fue clave en la obra de Borges, y después hubo muchos libros en los que él retoma esta idea. En el Atlas le dedica un poema, ¿no? Sí. Que es... Y estuvimos en Creta, en el laberinto. ¿Y estuvieron allí? Sí, fuimos a Creta para ver el laberinto, así que... No. ¿Y qué le sucedió a él? Y él estaba emocionadísimo, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy impresionante. Hay una parte que la han rearmado para el turismo, y después está la otra parte que está las ruinas que se conservan. Y claro, porque en realidad ese laberinto era el castillo del rey Minos, pero estaba hecho de tal forma que la gente hablaba del laberinto porque tenía como calles intrincadas, y supongo que era como una forma de defensa para el rey, ¿no? Sí. Y en este laberinto, María, el que vamos a conocer todos en el mes de octubre en la provincia de Mendoza, ¿qué le sucedió a usted cuando llegó y lo vio? Yo quedé fascinada, sí, quedé fascinada. La simbología que tiene. Claro, la simbología, y después la belleza del diseño mismo, ¿no? Sí. Y la idea de usar así el nombre de Borges, doble, es fantástico realmente, sí, me gustó muchísimo. Bueno, ya cuando me regaló el diseño quedé fascinada, porque realmente ya en el diseño uno ve claro eso, ¿no? Después lo otro hay que esperar que crezcan los árboles, pero un poco más. Pero es maravilloso, sí. Y un poco para poder completar esta idea de lo que para Borges significaba este laberinto, ¿cómo lo siente usted hoy? Porque uno puede interpretarlo como esta libertad, ¿no?, que el laberinto tiene finalmente para elegir los caminos que uno puede tomar, en el intercambio que usted compartía con él, siendo eje de su obra. ¿Qué le interesaba a él transmitir con esta figura, con esta esencia? Él consideraba que el laberinto era como la metáfora de la vida, de la gente, ¿no es cierto? De la vida misma, que en realidad uno cree poder transitar de un lado para el otro, pero que de algún modo está como encerrado, ¿no es cierto? Digamos. Y además a mí, por ejemplo, también la idea del laberinto me angustia, porque en el laberinto los caminos se bifurcan, y la bifurcación implica la decisión, y la decisión quizá, si somos agnósticos como éramos Borges y yo, entonces la decisión quizá es la única posibilidad en la que uno tiene la libertad. Una vez que eligió, se cerraron todos los otros caminos, y eso a mí me angustia. Yo prefiero todos los caminos abiertos. Claro, está muy bien. Pero es imposible. Bueno, está dedicado a la memoria luminosa de Borges, claro, ¿no? Sí. Esta película documental y preciosa, laberinto, que quiero insistir con nuestros exploradores para que la disfruten y la vayan a ver, porque es preciosa, está hecha así. Y además lo que es lindo es, ¿cómo puedo decir? Es como lo que transmite, es decir, lo que transmite es todo lo que es la lucha que tuvimos y que luego tuvieron ellos para lograr llegar a la culminación de un sueño. Es decir, eso, incluso la lucha con la naturaleza. Entonces, y que el poder, la fuerza, la voluntad de un grupo puede contra todo. Puede contra todo. Sí. Uno de los chicos, manifiesta en un momento del documental que se dieron cuenta al final que habían luchado por ningún interés personal. Exacto. Habían trabajado para honrar una obra, la obra de Borges, por un interés común. Y que eso era la mayor gratificación. Eso me conmovió. Es lindísimo eso, claro. Es que eso es lo lindo, ¿no? Ver todo ese trabajo de equipo, todas las dificultades, todos los problemas que fueron venciendo, hasta conseguir la realización de ese sueño, ¿no? Que era el sueño de todos. Y que se puede lograr. Sí, que se puede, yo creo que sí. La invito, María, a hacer una breve pausa con música clásica. Muy bien. ¿Le gusta la música clásica? Sí. Lo que le proponemos son las sonatas de Brahms. Estas son las de clarinete y piano que interpreta Carlos Fernández, que es un clarinetista del Teatro Colón, que ha editado su primer disco y que nos ha enviado. Y hemos elegido esta música para disfrutar este encuentro. Y como parte de la agenda cultural, además de recordar que mañana es el último día para ver este Jardín de Sueños en el Malva a las 6 de la tarde, quisiera invitar a nuestros exploradores también a sumergirse en la obra literaria de Jorge Luis Borges, que va a ser honrada con un unipersonal de danza, que se va a ofrecer este sábado y domingo a las 9:30 de la noche en la Sala Teatral Mediterránea de la calle Tucumán 3378 en el barrio del Abasto. Se llama Laberinto. Ajá. Este unipersonal, allá recibimos la información, y está a cargo de una intérprete mexicana de raíz negra, que es Amada Domínguez.
Ella es una de las bailarinas más reconocidas de su tierra por su fuerza expresiva y por su destreza técnica. Y Laberinto lo creó para diferentes ámbitos de la República Mexicana, mediante improvisaciones coreográficas que rondaban siempre la obra de Jorge Luis Borges. Interesante. Ella es una coreógrafa italiana, no la que lo interpreta, sino la que crea esta obra, Rossana Filormino, que dice que la obra de Borges, como la de Cortázar y en otro aspecto la de Quino, constituyeron puentes indelebles entre las culturas mexicana y argentina. Son lazos culturales, dice, que se identifican por igual en ambas naciones y que han formado la parte constitutiva de este gran fenómeno de fusión generacional. Así es como presenta Laberinto en Buenos Aires como parte de una gira que ya transitó Córdoba, Montevideo, Rosario y que va a terminar en Madrid, un destino natural, señala, para la poética de Borges. Esto es entonces este sábado y domingo a las 9:30 de la noche en el barrio de San Telmo, en la Sala Teatral Mediterránea. Tras la pausa regresamos con María Kodama, la invitada este mediodía del Explorador. El Explorador Cultural los invita a bucear en un mar de expresiones. El programa de hoy es para nosotros una verdadera celebración. Estamos cumpliendo 10 años y a la vez cumpliendo un sueño, que es dialogar con la escritora, traductora, profesora de literatura argentina, viuda de Jorge Luis Borges, la señora María Kodama, nuestra invitada de este mediodía. Gracias, María, por venir. Muy bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poder comunicarme con ustedes y con la gente que escucha el programa de ustedes, que espero sea mucha. Gracias. Hay mucho, ¿no?, por celebrar este 2014 para seguir honrando a Jorge Luis Borges. Ante todo porque en octubre se abren las puertas de este laberinto construido en la finca Los Álamos en la provincia de Mendoza, y por otro lado porque la Fundación Internacional que usted ha creado y preside está transitando un tiempo, creo, de intensa actividad en materia de divulgación. Sí, trabajamos mucho. Justamente ahora, en una semana más, va a venir un profesor de México que va a hacer la presentación de un libro que es una conferencia que él encontró en Texas, en Austin, dada por Borges sobre Quijote, y se hizo con eso un libro que se llama mi amigo Quijote. Sí. Y es muy lindo, está hecho artesanalmente por dos muchachos que son argentinos pero que hace muchísimos años viven en España, en Madrid, y que tienen un lugar muy bonito en el que dan conferencias y es un pequeño museo, y hacen además ediciones así artesanales. Una de las actividades tantas de las que propone, ¿no?, la Fundación, que en la segunda parte de nuestro encuentro la voy a invitar a conversar y explorar. Bueno. El laberinto, decíamos, es noticia en este tiempo en Buenos Aires, porque en el Malva la verdad que se está presentando, la última función es mañana, ya para ir agendando, una película documental llamada Jardín de Sueños, Fascinación, Obra y Escape del laberinto de Borges, de Alejo Yael y Javier Tanoira, que forma parte, decía, de la agenda cultural de la ciudad, porque a pedido del público se han programado nuevas funciones. Una película que testimonia no solo la fascinación de Borges por el laberinto, ¿no?, que es eje fundamental en su obra, sino también su idea y su construcción. La de este laberinto que queremos conocer, cómo se concretó el poder realizarlo. Eso fue una sorpresa para mí lindísima, porque Borges tenía una amiga muy querida que es justamente la tía de Camilito Aldao, que es gracias a quien se pudo hacer el primer laberinto en Mendoza, que era Susana Bombal. Entonces ella le presentó a un señor que trabajaba en el British Council, Randall Coate, y es cuando este hombre vuelve a Inglaterra, se convierte en un hacedor de laberintos. Ha hecho laberintos para castillos, para palacios. Y un día, después que Borges había partido,
recibo un regalo de este señor que es el dibujo del laberinto en el que están todos los símbolos de Borges y en el que tiene la forma de un libro abierto y en el que está, por ejemplo, el reloj de arena, está el bastón y además están también las inicial de mi apellido. Entonces es una cosa así que él reúne todas las cosas así de Borges en ese laberinto. O sea que es una idea muy, muy maravillosa, interesante. Y bueno, yo durante 10 años con Carlitos Taís y Camilito Aldao intentamos hacerlo en Buenos Aires, pero hace muchos años desgraciadamente no pudimos, y a raíz de eso se hizo primero en Mendoza, en San Rafael, y después yo tuve la suerte de poder hacer en Venecia, en la isla San Giorgio, después se hizo en el Tigre, y ahora bueno, quizá, no sé, en algún momento quizás se haga en Buenos Aires y en Islandia, y me calmo. Bueno, Randall Coate en el documental expresa que es el laberinto más inusual que él ha dibujado para el hombre más inusual que conoció. Sí, eran muy amigos y charlaban mucho cuando él estuvo acá en Buenos Aires, ¿no? Trabajaba en el British Council en ese momento. Susana, usted la referencia recién señalando a Susana Bombal, que justamente su sobrino, que también lo conoció a Borges porque compartían en esta finca muchos veranos que Borges pasaba allí, era un especialista en literatura inglesa. Eso es tal vez lo que lo sedujo a Borges para visitar tanto ese lugar que también brillaba en cuanto al arte, a los conciertos. Era una especie de casa como la de Silvino Campo, ¿no? Imagino. Sí, y ella era una mujer muy, muy culta y hablaba un inglés maravilloso, y bueno, muchas veces íbamos con Borges a comer a su casa, vivía en Callao y Vicente López, y bueno, y era realmente maravilloso. Tenía una hermana que se llamaba Chichi, o la llamaban Chichi, que era pero re optimista y con una fuerza también muy, muy especial, ¿no? Y yo tenía mucho cariño también. Pensaba, María, en la dificultad que implicó hacer este laberinto, porque así como lo contamos ahora, que se hizo el dibujo, llegó a Buenos Aires, se ejecutó, recorrió un camino intenso para poder realmente realizarse, ¿no? Sí. Que el documental lo expresa maravillosamente, y yo le decía antes de comenzar este encuentro, a mí me ha generado una emoción y conmoción ver lo que esos 4 amigos, entre ellos Camilo, vivieron y trabajaron para lograrlo. Fantástico. Es algo increíble de imaginar. Sí. Porque incluso las plantas, pensaba que lo conforman, no se conseguían, decían ellos, ni aunque hubiéramos tenido el dinero. Sí, no, era muy complicado todo. Y además toda esa tormenta, cuando que cayeron las piedras que parecían pelotas de tenis, inmensas, y la lucha, y cómo se mojaban y sacaban las fotos que están en el documental. Es todo el esfuerzo de todo un grupo para sacar adelante un sueño, y eso es maravilloso, ¿no? En octubre va a estar abierto a la comunidad este laberinto. ¿Se podrá visitar si uno viaja a la provincia de Mendoza? Sí, yo creo que sí, porque el propósito es ese, ¿no? Hacerlo, digamos, público, ¿no? Pero no sé, yo no he hablado ahora con ellos, pero supongo que sí, que inicialmente ese era el proyecto. Incluso ellos pensaban hacer como una pasarela, porque lógicamente para poder ver el dibujo hay que verlo desde arriba. Claro. Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en la isla San Giorgio, uno desde la biblioteca del Palacio de la Fundación Chini, entonces uno ve bien el dibujo, ¿no es cierto? Porque si uno está abajo, claro, no lo ve. No se puede apreciar. ¿Y el de Tigre cómo es? Y el de Tigre es igual, es el mismo, porque vamos repitiendo el mismo. Y ahora, bueno, cuando yo lo vi estaban recién plantadas, pero supongo que ahora habrán crecido. Tengo que ir un día de estos antes de que empiece el frío, a visitarlo. Nos queda de pronto, como decíamos, ya poder disfrutar parte de este laberinto viendo el documental, claro, que hasta mañana, inclusive domingo a las 6 de la tarde en el Malva se va a proyectar, sí, ¿no? Sí, que es lindísimo verlo. Vale la pena. Sí, yo creo que sí. Y el laberinto, María, el laberinto que era para Borges el símbolo, ¿no?, de la vida misma, ¿era uno de sus, tal vez, amores infantiles que él traslada a la literatura?
Bueno, yo creo que sí, a él lo intrigaba siempre la idea del laberinto, y recuerdo que él me contaba que cuando era muy chico el padre lo llevaba a la Biblioteca Nacional de la calle de México. Sí. Y como él era muy chico, no podía pedir libros, no llegaba, parece que los libros estaban al alcance de la mano, cosa que hoy no puede ser porque desaparecen, ¿no? Sí. Entonces él sacaba una enciclopedia, y sacó una enciclopedia que tenía justamente el laberinto. Entonces el laberinto de Creta. Claro, entonces él llevaba, después me contaba, una lupa para ver si podía ver en el centro del laberinto al Minotauro. Lo buscaba, sí. Así que, claro, y además él fue criado no con cuentos infantiles, como él decía, los cuentos infantiles son la perdición de las personas. Claro, porque él leía cuentos de adultos, le leían lo que estaban leyendo y aprendió a leer con cuentos de adultos. ¿Recuerda el primer libro que le acercaron a él? Que bueno, en este caso no era entonces de literatura infantil. ¿Cuál fue el primer libro o cuento que leyó? El cuento que él leyó y que después tradujo era El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Y entonces tal es así que, por ejemplo, él tendría 10 años cuando lo publicaron, y todo el mundo creía que era el padre de él que lo había publicado, que lo había traducido, perdón, y no era él que había hecho la traducción, porque él nació hablando las dos lenguas. Las dos lenguas. ¿Y usted también, María, a temprana edad se introdujo en el universo de la literatura que no era literatura para la infancia? No, sí, también lo mismo. Lo mismo. Nada de literatura para la infancia. No leía. El único libro que realmente uno se pregunta a veces si es para la infancia, yo quedé muy marcada porque me fascinó, sí. Alicia en el País de las Maravillas. Pero que uno se pregunta si es realmente un libro para la infancia, ¿no? Claro. Pero es fantástico porque despierta toda una cosa de imaginación que es realmente fascinante, ¿no? A mí me sedujo para siempre ese libro. ¿Y qué libros, María, usted recuerda que leyó a temprana edad? Bueno, yo leía todo lo que caía a mis manos. ¿Y comprendía siendo tan chiquita? No, a veces no comprendía nada, pero yo recuerdo, hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo no sé, era muy chica, pongamos 10 años, sí. Una cosa así, 11, no recuerdo exactamente. Y leí Las Ruinas Circulares, que sigue siendo mi cuento preferido. Ajá. No entendí nada, pero cuando yo leí Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, yo dije, ¿qué es esto? Y quedé así, fascinada. Leí todo, no entendí nada, pero era un ritmo, algo que me atrajo, me sigue atrayendo y sigue siendo mi cuento preferido. Y la fundación la tengo gracias a ese cuento preferido. ¿Por qué? Es otra historia, pero es divino, la verdad que una cosa divina. Y me fascinó cuando leí en un diálogo que Borges hizo con Victorio Ocampo, sí. Que ahora tradujeron al francés, para el que yo hice un prólogo. Fue fantástico porque él le cuenta a Victorio Ocampo que dice, bueno, si es una casa que tiene una escalera y un jardín, ahí es una casa en la calle Anchorena, y es allí donde yo escribí Las Ruinas Circulares. Dice, y nunca en mi vida yo pude volver a sentir un cuento como ese. Para mí todo el mundo que me rodeaba durante el día era ilusorio, y yo solo vivía para escribir ese cuento. La intensidad con que yo escribí ese cuento nunca más se dio en mi vida. Y yo creo que esa intensidad es lo que yo sentí, porque yo no lo entendía racionalmente. Claro. De algún modo esa intensidad es la que yo sentí que me atrajo para toda mi vida. Impresionante. Es muy impresionante, eso sí, es fascinante. Y María, usted leía mucho a Borges. A su temprana edad, ¿le leían historias y cuentos? ¿Esta narración oral que tanto se sugiere hoy para los chicos? No, era yo la que tenía que leer. Además yo, digamos, a la hora de la siesta, mi abuela pretendía que yo durmiera la siesta, y cuando yo me abrazaba, entonces cuando yo sentía su respiración así de persona dormida, sí. Como una anguila escabullía, iba y subía una escalera porque sabía que los libros que no podía leer estaban en los últimos estantes. Eso es porque no se podían leer, ¿no estaban todavía permitidos por la edad? Y seguro, sí. Además yo los leía, no entendía nada, no veía nada anormal. Cuando uno es una persona muy inocente, es una criatura, no ve todo lo que un adulto ve en una lectura, es otra historia. Y no pedía ayuda a los mayores para entender ciertos textos que a usted le inquietaban. No, luego de pronto yo pedí que me enseñaran a buscar en un diccionario.
porque yo me di cuenta que yo había palabras que no entendía, y no entendía el sentido, no entendía las palabras. Sí, sí. Entonces, mi abuela dijo, ¿para qué? Cuando crezcas. Y mi padre me enseñó. Entonces yo ya tenía la libertad del libre acceso a través de los diccionarios. Tampoco era lo que entendía en ese momento, lo que después entendí, pero era fascinante para mí ese descubrimiento, ¿no? Sí. Y pensaba en el Quijote, ¿no? ¿Cuántos niños, tal vez de 7 o 8 años, muchos artistas, han manifestado que el Quijote ha sido la primera obra que han leído? Y claro, porque es un libro de aventuras, y aventuras muchas disparatadas, ¿no? Y eso divierte a un chico. Sí. Y pienso siempre también cuánto tiene que ver el bagaje cultural, la formación en la casa, el acompañamiento, ¿no? Para que uno después sea un buen lector. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque, digamos, la primera educación no es el colegio enseña, la escuela enseña a escribir, a leer, a hacer las cuentas, pero digamos que la formación, la real educación se da a través de los padres, ¿no? Y si no, los padres no importa, bueno, no importa, después ya crecen así, ya es inútil, ¿no? ¿Una buena experiencia la escuela para usted y para Jorge Luis Borges? Yo me divertía muchísimo, sí, a mí me encantaba. Sí. Porque muchos niños hoy de pronto pueden manifestar no estar motivados o aburrirse cuando ya tienen, ¿no? Esta lectoescritura tan desarrollada. Y en el caso de Jorge Luis Borges y usted, que ya venían leyendo y escribiendo, por ahí no había mucho incentivo. No, pero yo me divertía porque, no sé, el hecho de estar ahí en la escuela, de estar con otros chicos, todo eso me divertía. Ajá. Sí. Y para Borges también, una buena experiencia. Sí, fue una linda experiencia. Sí, él fue tardíamente porque tenía profesores en la casa. Así que la escuela primaria fue, digamos, un poco tardía para él, ¿no? Para estar así con otros chicos. Claro. Pero luego se divertía también. Y el laberinto lo recuperamos porque decíamos que, el laberinto de Creta fue clave en la obra de Borges, y después hubo muchos libros en los que él retoma esta idea. En el Atlas le dedica un poema, ¿no? Sí. Que es... Y estuvimos en Creta, en el laberinto. ¿Y estuvieron allí? Sí, fuimos a Creta para ver el laberinto. Así que ¿Y qué le sucedió a él? Y él estaba emocionadísimo, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy impresionante. Hay una parte que la han rearmado para el turismo, y después está la otra parte que está las ruinas que se conservan. Y claro, porque en realidad ese laberinto era el castillo del rey Minos, pero estaba hecho de tal forma que la gente hablaba del laberinto porque tenía como calles intrincadas, y supongo que era como una forma de defensa para el rey, ¿no? Sí. Y en este laberinto, María, el que vamos a conocer todos en el mes de octubre en la provincia de Mendoza, ¿qué le sucedió a usted cuando llegó y lo vio? Yo quedé fascinada, sí, quedé fascinada. La simbología que tiene. Claro, la simbología, y después la belleza del diseño mismo, ¿no? Sí. Y la idea de usar así el nombre de Borges, doble, es fantástico realmente, sí, me gustó muchísimo. Bueno, ya cuando me regaló el diseño quedé fascinada, porque realmente ya en el diseño uno ve claro eso, ¿no? Después lo otro hay que esperar que crezcan los árboles, pero un poco más. Pero sí, pero es maravilloso, sí. Y un poco para poder completar esta idea de lo que para Borges significaba este laberinto, ¿cómo lo siente usted hoy? Porque uno puede interpretarlo como esta libertad, ¿no?, que el laberinto tiene finalmente para elegir los caminos que uno puede tomar, en el intercambio que usted compartía con él, siendo eje de su obra. ¿Qué le interesaba a él transmitir con esta figura, con esta esencia? No, él consideraba que el laberinto era como la metáfora de la vida, de la gente, ¿no es cierto? De la vida misma, que en realidad uno cree poder transitar de un lado para el otro, pero que de algún modo está como encerrado, ¿no es cierto? Digamos. Sí. Y además a mí, por ejemplo, también la idea del laberinto me angustia, porque en el laberinto los caminos se bifurcan, y la bifurcación implica la decisión, y la decisión quizá, si somos agnósticos como éramos Borges y yo, entonces la decisión quizá es la única posibilidad en la que uno tiene la libertad. Una vez que eligió, se cerraron todos los otros caminos, y eso a mí me angustia. Yo prefiero todos los caminos abiertos. Claro, está muy bien. Pero es imposible.
Bueno, está dedicado a la memoria luminosa de Borges, claro, ¿no? Sí. Esta película documental y preciosa, laberinto que quiero insistir con nuestros exploradores para que la disfruten y la vayan a ver, porque la verdad es preciosa, está preciosa. Y además lo que es lindo es, ¿cómo puedo decir? Es como lo que transmite, es decir, lo que transmite es todo lo que es la lucha que tuvimos y que luego tuvieron ellos para lograr llegar a la culminación de un sueño. Es decir, eso, incluso la lucha con la naturaleza. Entonces, y que el poder, la fuerza, la voluntad de un grupo puede contra todo. Puede contra todo. Sí. Uno de los chicos, manifiesta en un momento del documental que se dieron cuenta al final que habían luchado por ningún interés personal. Exacto. Habían trabajado para honrar una obra, la obra de Borges, por un interés común. Y que eso era la mayor gratificación. Eso me conmovió. Es lindísimo eso, claro. Es que eso es lo lindo, ¿no? Ver todo ese trabajo de equipo, todas las dificultades, todos los problemas que fueron venciendo, hasta conseguir la realización de ese sueño, ¿no? Que era el sueño de todos. Y que se puede lograr. Sí, que se puede, yo creo que sí. La invito, María, a hacer una breve pausa con música clásica. Muy bien. ¿Le gusta la música clásica? Sí. Lo que le proponemos son las sonatas de Brahms. Estas son las de clarinete y piano que interpreta Carlos Fernández, que es un clarinetista del Teatro Colón, que ha editado su primer disco y que nos ha enviado. Y hemos elegido esta música para disfrutar este encuentro. Y como parte de la agenda cultural, además de recordar que mañana es el último día para ver este Jardín de Sueños en el Malva a las 6 de la tarde, quisiera invitar a nuestros exploradores también a sumergirse en la obra literaria de Jorge Luis Borges, que va a ser honrada con un unipersonal de danza, que se va a ofrecer este sábado y domingo a las 9:30 de la noche en la Sala Teatral Mediterránea de la calle Tucumán 3378 en el barrio del Abasto. Se llama Laberinto. Ajá. Este unipersonal, allá recibimos la información, y está a cargo de una intérprete mexicana de raíz negra, que es Amada Domínguez. Ella es una de las bailarinas más reconocidas de su tierra por su fuerza expresiva y por su destreza técnica. Y Laberinto lo creó para diferentes ámbitos de la República Mexicana, mediante improvisaciones coreográficas que rondaban siempre la obra de Jorge Luis Borges. Interesante. Ella es una coreógrafa italiana, no la que lo interpreta, sino la que crea esta obra, Rosana Filormino, que dice que la obra de Borges, como la de Cortázar y en otro aspecto la de Quino, constituyeron puentes indelebles entre las culturas mexicana y argentina. Son lazos culturales, dice, que se identifican por igual en ambas naciones y que han formado la parte constitutiva de este gran fenómeno de fusión generacional. Así es como presenta Laberinto en Buenos Aires como parte de una gira que ya transitó Córdoba, Montevideo, Rosario y que va a terminar en Madrid, un destino natural, señala, para la poética de Borges. Esto es entonces este sábado y domingo a las 9:30 de la noche en el barrio de San Telmo, en la Sala Teatral Mediterránea. Tras la pausa regresamos con María Kodama, la invitada este mediodía del Explorador. Visita este mediodía en el Explorador Cultural la señora María Kodama, escritora, traductora, profesora de literatura argentina, viuda de Jorge Luis Borges, quien fundó y preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que en instantes vamos junto a ella a explorar. Usted escribe cuentos, María. Sí. ¿Va a publicar? ¿Tiene interés? No, realmente tan lindo, ¿no? Sí, de vez en cuando. Bueno, lo que pasa es que cuando Borges vivía, Borges quería hacer el prólogo, yo no quería. Entonces yo no podía publicar porque, bueno, era como una ofensa y no podía. Entonces cuando él insistía mucho, publicaba alguna cosa en algún diario, en alguna revista, y cuando insistía más yo le decía que si él admiraba a Emily Dickinson, ella nunca había publicado nada en vida, y me decía, bueno, no hay por qué exagerar así. Bueno, después que Borges entró, como yo digo, en el gran mar, según decían los florentinos, bueno, todos saben, mi vida fue muy complicada,
¿no es cierto? Y no era momento. Además yo estaba en una depre total, no era momento de publicar. Y así que bueno, ahora no sé, posiblemente sí, no lo sé. Sería tan lindo, ¿no? Sí. Leerla. Realmente. Me pregunto siempre de todos los intercambios que ustedes han mantenido con intelectuales, escritores, ¿qué tan a gusto se sentían en Buenos Aires en el intercambio cotidiano, si es que lo había, en cuanto a debate estético, literario, en tiempos en que no habitaban espacios como Sur y otros tan ricos, ¿no?, de intercambio entre intelectuales y escritores? Digo estos últimos años, María. No, porque eso terminó, digamos, con claro, Sur. ¿con qué etapa terminó? Con Sur, ¿no? Sur, y después ya no hubo figuras así como para, digamos, nuclear. Y la figura de Victoria Ocampo fue una figura muy especial porque es una mujer que puso, digamos, su fortuna al servicio de dar a conocer a escritores argentinos afuera y de que escritores del exterior vinieran acá para conocer a los escritores y conocer el lugar. Es decir, que la tarea que ella hizo fue realmente, creo que dentro de lo que es el panorama cultural de la Argentina, único. Sí. ¿Y usted puede visualizar espacios que en algún momento surjan como fue Sur, o otros espacios así de riqueza, de intercambio? No, yo no creo. Es decir, no sé, yo pienso, no creo, pero puede ser que sí, siempre uno tiene la esperanza de que eso surja. Pero es muy difícil porque, no sé, todo el mundo ha cambiado y hay valores que ya no existen y hay cosas que han sido reemplazadas por otras, entonces es muy difícil. ¿Qué lo inquietaba a Jorge Luis Borges y también a usted, ¿no? Como integrante de la cultura argentina, de este tiempo cultural al que asistimos? Bueno, a él, por ejemplo, él decía que lo que hacía mucho mal, por ejemplo, eran los famosos talleres literarios que en una época proliferaban. Ajá. Porque él decía que creaban en todo el mundo la fantasía de que podían ser escritores, que estaba muy bien como lugares de lectura, de intercambio de ideas y de hacer como más complejo el pensamiento de la gente. Sí. Pero que porque una persona asistiera e hiciera una buena composición, eso no quería decir que fuera un escritor, y que muchos de los talleres literarios fomentaban esa idea y después había cosas que a veces a él le llevaban y que eran horrores, ¿no? Claro. ¿Qué definía para Jorge Luis Borges a un escritor? El estilo. Claro. Porque el estilo es como la firma. Claro. Es decir, cuando un escritor tiene un estilo, uno puede leer 20 cosas y es como en la música, porque el estilo tiene, la prosa incluso tiene un ritmo que es especial y que se lo transmite y que lo escribe, no otra persona. Por eso es tan difícil la traducción. Entonces, ¿no es cierto? Y entonces, si no tiene eso, bueno, escribe bien, pero no es una persona que tenga un valor extraordinario, un creador. Se tiene que dar una unidad, ¿no? Y para él la unidad estaba dada por eso. Entonces, y es lo que a uno le permite reconocer a través de 20 lecturas, esto tendría que ser de fulano de tal, porque es ese ritmo que uno reconoce como cuando escucha la música. Claro. Exactamente. Y María, ¿usted siente que en algún momento del camino transitado hubo un tiempo en la Argentina en que la cultura podría ser considerada política de Estado, que intentó tomar ese camino, que de verdad se asumiera una política cultural de apoyo a los artistas, a los diferentes géneros? La verdad es que no sé, porque mi vida está como siempre con viajes, ida, vuelta, claro. No puedo seguir como el desarrollo de algo. Ahora, lo que yo pienso es que estaría bien una política cultural siempre y cuando esa política cultural no implicara la catequización para determinado tipo de política. Sí. Y ese es el riesgo que se corre, ¿no? Claro. Vamos a sumergirnos en la fundación, ¿no? La Fundación Internacional que usted creó en el año 1988, dedicada por un lado a la difusión de la obra de Borges y también con un montón de objetivos muy claros, como instituir este premio internacional que va a ser entregado cada 24 de agosto como celebración
de la fecha de nacimiento de Borges, reconocimientos a escritores nobles, la promoción del intercambio cultural con otras entidades, la posibilidad de ordenar, clasificar el archivo de todo el material que hay sobre Borges y promover la cultura en todas sus formas. Sí. ¿Cuánto de todo esto requiere y es más complejo de implementar? ¿Qué es lo que siente usted justamente en la Argentina que cuesta más de todos estos objetivos? ¿Y cuáles siente que ya están encaminados? Bueno, por ejemplo, uno que está encaminado, que me da mucha alegría, es ese concurso que comenzamos nosotros con hijos de amigos, de 4 o 5 colegios de hijos de amigos, sí. Y es un concurso sobre haiku, poesía japonesa. Hecho para adolescentes entre 13 y 17, 18 años. Sí. Y eso ya hace 17, casi 18 años que lo hacemos, y se han ido sumando colegios del interior del país, o sea que ahora tenemos como, no sé, 200 o no sé cuántos pero lo que más me gustó es que cuando entregamos los premios, a veces los chicos son del interior, no pueden venir, pero a veces mandan una profesora, y después les mandamos los diplomas, sí. Pero lo más lindo es lo que dicen los chicos, me dijo una profesora, que sus alumnos le decían que lo que más les gustaba de todo esto era la continuidad. Y eso me pareció una reflexión genial, porque en general las cosas acá se hacen como fuegos artificiales, claro. Gran escándalo en el inicio y después todo cenizas. En cambio que un chico, un adolescente, sintiera que lo importante era la continuidad, me pareció genial. Y que lo ve un niño, por eso, ¿no? Por un adolescente. Ahí tenemos una política cultural, María, sostenida en el tiempo, ¿no? Sostenida en el tiempo. Eso es lo que los chicos, el chico reconoció y el chico se lo dijo a su profesora, que es lo que más le gustaba era eso. Y eso vino de distintas partes, o sea que me gusta muchísimo esa idea, poder continuar, sí. ¿Queda mucho por ordenar de todo el archivo de Jorge Luis Borges? Bueno, el archivo, no, por ejemplo, su biblioteca, él había dejado, cuando se fue de la Biblioteca Nacional, le había dejado 1000 y pico de libros en la biblioteca como donación. Sí. Y esos hicieron un trabajo bastante interesante, los chicos, Rossetti, no me acuerdo el nombre del otro, que trabajaron sobre los libros e hicieron porque los libros de Borges normalmente tienen notas en las portadillas, sí. Y entonces ellos hicieron todo un trabajo muy interesante con eso. Y después yo hice hacer la catalogación, digamos según las reglas internacionales, de los libros que tengo yo de la biblioteca de Borges, y así que ese trabajo fue bastante complicado, pero fantástico. Y después tenemos también una hemeroteca que la compramos gracias a la Fundación Fortabat, sí. Y al ministro de Cultura, que en ese momento era Pacho O'Donnell, que puso un poco que faltaba de lo que había dado la Fundación Fortabat, porque era una colección que se iba del país, y ellos me dieron esa donación. Y yo la utilicé comprando esa colección de diarios y revistas de 1870 a 1970. Maravilloso. Hay visitas guiadas a la fundación, sí, ¿no? Que podemos comunicar para aquellos interesados. Claro, las visitas son de 10 a 14 de lunes a viernes. Sí. Y se hizo un pequeño museo en la planta baja de la fundación. Y después, desgraciadamente, para ver la biblioteca y todo, tienen que hacer cita, porque desaparecieron 3 libros. Antes yo era naive y dejaba todo abierto, uno de los cuales era la Historia Natural de Plinio con notas de Borges. O sea que a partir de allí, cámaras, claro. Cierro, las llaves las tengo yo, nadie más entra. Con una previa cita se puede hacer esa visita. Exactamente, si no es imposible, porque un día yo iba a llegar y me iba a encontrar que estaban las estanterías vacías. Claro. Bueno, entonces desgraciadamente la gente no sabe apreciar la libertad, ¿no es cierto? Y, no. Así que y el museo, tengo 2 guías amorosos, una chica y un muchacho, que hacen, digamos, toda la visita guiada, y que han sido, digamos, hacen trabajos, como que lo llaman, de
no sé, los chicos cuando hacen un trabajo y están estudiando. ¿Una tesis? No es una tesis. Una práctica. Una práctica, sí. Ajá. Tiene otro nombre, pero bueno, es una práctica, sí. Y los puso el gobierno de la ciudad. Qué bien. Sí, a los 2 chicos, sí. Así que está bien, porque bueno, yo les expliqué más o menos cada cosa, todo eso, y ellos hacen su trabajo cuando van Hay mucha gente que va, sobre todo muchos extranjeros, por el libro de firma. Claro, ¿no? por eso las vistas también son en inglés leída y en portugués. Sí. Me sorprendía, María, el trabajo que ha hecho, imagino usted, de documentación para describir año a año el paso a paso de la vida de Jorge Luis Borges. Es infinita esa biografía, maravillosa. Recordar todo lo que ha hecho, los premios que ha tenido. Me quedé conmovida. Quedó trabajo intenso en la página web. A la página, sí. ¡Qué maravilla! Sí, hay que hacer. Bueno, porque eso se va siguiendo. Un trabajo tan minucioso, claro. Sí. ¿Y usted ha tomado nota, digamos, en los intercambios con él también de todo lo que él hacía, el recorrido, lo que usted ha vivido? No, yo no tomaba muchas Parece notas, una radiografía impecable de la vida de ambos. Sí, Sus viajes. No sé. Pero eso es de la fundación, esa página. En la página de la fundación lo encontré. Sí, entonces hay que felicitar al que lo hizo. Maravilloso, sí. Muy porque completa. porque yo no tomaba notas, para nada. Es decir, es muy diferente. Es decir, una cosa es una persona que llega quizá adulta, sí, y entonces tiene como una noción con quién está, una noción clara, y entonces piensa en un proyecto, en que eso puede ser importante o no. Pero cuando yo comencé a estudiar con Borges, yo tenía 16 años y toda la cosa así desfachatada, como decía mi abuela, de esa edad. Entonces, claro, para mí era como, yo no lo veía como un monstruo sagrado ni nada de eso. Entonces yo le decía las cosas como las sentía, y quizá eso hizo ese vínculo maravilloso entre los dos, porque lógicamente a veces una persona cuando llega a esa altura y a esa importancia en su vida, la gente es como que le rinde pleitesía, y eso se siente. Claro. En cambio yo me acuerdo que él un día me recita algo con los ojos cerrados, que era cuando él se concentraba más, ¿no? Cerraba los ojos. Me recita algo. ¿Qué le parece? Horrible. No, pero si lo recito de nuevo, vuelve a recitarlo. ¿Qué le parece? Horrible. Es de Lugones. ¿Qué le parece? Horrible. Él no podía creer su respuesta. Entonces me dice, ¿por qué? Y yo le expliqué por qué me pareció horrible. Muchos años después hay un muchacho que llega y yo veo que él cierra los ojos y le recita el mismo verso que me había recitado a mí. Y el muchacho le dice, maestro, maravilloso, qué emoción. Entonces cuando el muchacho se va, me dice, no quiero verlo más. O es un obsecuente o no tiene noción literaria, del sentido literario, porque no me puede. Yo le digo, pero Borges, qué monstruo, eso es lo que usted me dijo a mí. Me dice, pero usted aprobó la prueba con sobresaliente. Impresionante, María. Y esos recuerdos intactos. Sí, porque es una cosa que uno queda así fascinado, porque claro, dice, bueno, sí. yo estaba furiosa, digo, pero ¿cómo qué es esto? Qué bárbaro. Y después yo le dije, pero también usted tiene que darse cuenta que hay distintos gustos, y que a una persona algo le puede parecer horrible y a otra persona no por obsecuencia o por falta de sentido literario, sino porque hay algo en ese verso, en ese poema que le toca. Entonces no sea así. Ese es el arte, ¿no? Claro, la creación. La creación. Me gustó mucho uno de los objetivos de la Fundación, el más importante, que está dedicada a la Fundación a la difusión de la obra del escritor, pero propiciando su correcta interpretación. ¿Qué claves podría finalmente brindarnos para interpretarlo bien a Borges? ¿Se puede establecer? No, yo creo que no. Yo creo que eso, digamos, si eso se pone así en las cosas. Pero en realidad yo pienso, por ejemplo, que toda obra es como un mandala. Es decir, uno, ¿no es cierto? Uno es como que lee una obra y para cada persona esa obra tiene una interpretación que es en realidad como el espejo de lo que tiene dentro de ella. ¿No es cierto? Es como el reflejo, y uno busca eso, y por eso una obra, cuando uno la lee en distintos momentos de la vida, el concepto sobre esa obra va cambiando, porque en realidad es la proyección de uno mismo en esa obra. Esa obra es así, es como una cosa mágica, bueno, ahí está. Y entonces uno se encuentra a través de esa aproximación a la obra, ¿no? Es muy bella esa imagen. ¿Y cómo siente en este recorrido que
está siendo hoy interpretada la obra de Borges en las ponencias, conferencias, en toda la divulgación que usted hace de su obra. ¿Es más difícil comprender en este tiempo a Jorge Luis Borges? Yo no sé si es más difícil. Claro, porque la gente tiene, por ejemplo, preconceptos. Entonces la gente le pone una etiqueta. Bueno, es complejo. Intelectual, es complejo. Y ahí ya, claro, porque hay una cosa, y me parece a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo, habiendo empezado tan chica, no hubiera leído nada más, porque yo no entendía nada. Era muy chica y leía cosas que no eran para mí, y después yo me di cuenta. Pero bueno, pero yo creo que hay algo que es más importante que la comprensión intelectual de algo para el acercamiento, que es también lo que hace a la amistad o al amor entre la gente. Es decir, es esa primera impresión que nos toca, no sabemos por qué, no sabemos si entendemos o no, pero llega, es como cuando uno escucha una música. Entonces, cuando uno lee, puede entender o no entender. Yo no entendía nada cuando empecé, pero sentía, y la prueba es que yo sentí esa intensidad con que Borges había escrito ese cuento, porque yo quedé deslumbrada y sigue siendo mi cuento preferido. Que ahora, bueno, lo entiendo de 1000 maneras distintas, a medida que fui creciendo, a medida que fui estudiando, a medida que fui cambiando. Claro. Pero yo creo que la aproximación tiene que ser por algo que nos toca. Despojada de todo preconcepto. Y después ver si eso intelectualmente lo entendemos, no lo entendemos, y si no lo entendemos, a lo mejor 10 años después lo entendemos. O no. Claro. Es lo que Borges decía, un libro uno lo comienza, si no le gusta, déjelo, véalo 5 o 10 años después, si no le gusta, olvídelo. Buenísimo. No es para usted. ¿Y qué misión, María, finalmente siente usted que tiene para con la cultura, para con la fundación? Bueno, yo no sé si considero como una misión, pero yo pienso que trato desde la fundación de divulgar una obra que no solamente tiene una belleza estética fascinante, una profundidad filosófica, y la prueba está, por ejemplo, que actualmente gente, digamos, matemáticos, científicos, neurocientíficos, físicos cuánticos, digamos, encuentran en cuentos de Borges, digamos, el origen, o como si lo fuera un vidente, la iniciación de algo que la ciencia y la técnica consigue luego. Claro. En el caso, por ejemplo, del jardín de senderos que se bifurcan, que dicen que es Internet y la él se anticipó. Y él se anticipó. Y es lo que sucede siempre, porque, por ejemplo, con Wells, ¿no es cierto?, pasó eso, y con tantos, con Da Vinci. Es decir, hay seres que vienen, no sabemos por qué, con una posibilidad de imaginar algo. Y eso lo dejan allí. Y luego, a lo mejor pasa un siglo, o no, o menos, entonces llega un científico o un técnico y dice, ¿qué es esto? Y empiezan a pensar, y bueno, de Wells, de Julio Verne, sale el viaje a la Luna, y que es una realidad, y que ahora Marte, y después, bueno, qué sé yo, no sé qué será. Y entonces yo creo que esos creadores tienen la misión de dejar la semilla, y después, bueno, se ve. ¿Pensaba Borges cuál era su misión? No, Borges no. Borges disfrutaba escribiendo y lo hacía, y además de todo eso tiene ese valor como ser humano ético, ¿no? Que ya son cosas que no existen más, y bueno, nadie se ocupa de eso. Es infinito. Sí. María, vamos a cerrar nuestro encuentro recordando entonces que este bello documental, Jardín de Sueños, Fascinación, Obra y Escape del Laberinto de Borges, la película de Alejo Yael y Javier Tanoira, tiene su última función en el Malva este domingo 27 de abril a las 6 de la tarde. Y recordar también que tanto en Tigre como en la provincia de Mendoza, a partir del mes de octubre, podrá ya visitarte este laberinto. Nos quedamos con esta hermosa sensación de que en Buenos Aires el laberinto también va a ser posible. Esperemos que así sea. Y algunos presentes, como recuerdo de su paso por el programa, este es un libro que se reeditó en Telado
del Gran Teatro de Manuel Mujica Lainez, cuando él conoció el Teatro Colón. Cuando él conoció el Teatro Colón. Cuando él lo conoció. Sí, era divino Mujica Lainez. Sí, que espero lo disfrute. Y estas obras que le ha mandado la artista plástica Nora Iniesta, que trabaja sobre el concepto de lo argentino, con algunos emblemas de sus viajes por el mundo, rescatando los íconos del celeste y blanco. Bueno, también para usted. Gracias, María Kodama, ha sido un privilegio tenerla, una charla y encuentro conmovedor. Gracias, de verdad. Y para siempre mí también bienvenida. estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.